Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Clase número 4. El tema principal pues son los autómatas finitos. Esto es bastante importante, es el primer paso en el punto de poder evaluar o poder crear autómatas. Lo primero, pues, la primera actividad del día de hoy, yo les doy esta tabla de transiciones. Son 6 estados. Mi alfabeto tiene 5 elementos o 5 símbolos. Tenemos un estado inicial que es Q1 y un estado final o estado de aceptación denominado Q6. Si vemos la tabla, ahí ustedes pueden observar que no todos los estados o no todas las entradas van a tener conexión hacia todos los estados. Por lo tanto, cuando ustedes vean una rayita así como está ahí, eso significa de que no hay transición. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, en esta tabla de transición, tenemos estados o tenemos transiciones tanto para los símbolos A, B, C, D y epsilon. Epsilon al final es una cadena vacía. En dado caso, uno puede registrar una cadena vacía como entrada y esta va a generar una transición. Entonces, necesito que, como ya vimos, puedan crear el diagrama de transición de esta tabla de transición, ya sea en su cuaderno, en la computadora o algo, y vemos cómo les sale. ¿Ok? Démosle. Muy bien, ya varios terminaron. Ahorita vamos a ver un par de los que nos mandaron ahí. Este es de Adriana. ¿Sí? Solamente le faltó la flechita de inicio de Q1. Y ahí está bien. Yo lo veo bien. Este es de William. Igual, la flechita de inicio de Q1. Recuerden que los estados iniciales llevan una flecha. ¿Sí? Entonces, en Q1 es necesario agregar esa flechita. Ok, como práctica, pues estamos bien. Los demás, pues, pueden guiarse por ahí. Y de hecho, ahorita les voy a dar yo, como que al final, pues los dos lo tienen bien. ¿Y por qué iniciamos así? Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Sí? No importa la forma en la que uno lo dibuja, media vez haga bien las conexiones, digámoslo así. Exacto, no importa la forma. Ah, bueno, gracias. Aquí Eli mandó el de él también. La flechita de inicio, Q1. Sí, al final no hay una forma específica. Siempre y cuando ustedes lo logren hacer y funcione, pues está bien. Ahí Amner mandó el de él también. Q1, muy bien. Estaba vacío. A, B. ¿Estamos bien? En términos generales, pues sí, se ha logrado obtener el conocimiento. Y pues vamos a empezar. Un autómata finito, abreviado como AF, o es una máquina de estado finito también, es un modelo computacional que realiza cómputos en forma automática sobre una entrada para producir una salida. Este modelo, pues normalmente está conformado ¿por qué? Por un alfabeto, si ustedes se dan cuenta, yo les di un alfabeto al principio, un conjunto de estados finito, yo les di 6 estados,
una función de transición, o sea, lo que hace las transiciones entre cada estado, un estado inicial y un estado final o un conjunto de estados finales. Pueden haber más de un estado final. Su funcionamiento se basa en la función de transición, o sea, en los movimientos que se pueden hacer respecto a los estados del mismo autómata. Esto pues que recibe a partir de un estado inicial una cadena de caracteres pertenecientes al alfabeto, o sea, hay una cadena específica, y esta pues se puede ir leyendo a medida que el autómata se desplaza de un estado a otro, pero finalmente detenerse en un estado final o denominado también estado de aceptación, que esto al final representa la salida de dicho autómata. ¿Cuál es la finalidad principal de un autómata finito? Reconocer lenguajes regulares que corresponden a los lenguajes formales más simples, denominados o según lo que nos dice la jerarquía de Chomsky. Esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Y aquí tenemos un ejemplo de un autómata finito. Porque el autómata finito tiene los estados finitos y sus transiciones finitas. ¿Cuál sería la definición formal? Es una quíntupla, en donde la quíntupla contiene Q mayúscula, sigma, Q0, delta y una F. ¿Qué significa cada uno? Q mayúscula es un conjunto finito de estados, ¿sí? Sigma es un alfabeto finito. Q sub 0 pertenece al conjunto finito de estados y esto representa un estado inicial. Delta es la función de transición, o sea, todas las funciones o todos los cambios o transiciones entre estados que nosotros podamos llevar a cabo. Y F, pues, contiene el conjunto de estados finitos y esto, pues, es un conjunto de estados finales o de aceptación, que puede ser uno o pueden ser varios estados finales. ¿Cuál es la representación? Los estados Q, pues, se representan como vértices y, si nos recordamos un poquito en lógica o en mate discreta, esto al final es un grafo particular, también llamado diagrama de estados finitos, en donde Q pues, es representado como los vértices etiquetados con su nombre. La transición o delta, desde un estado a otro, depende de un símbolo del alfabeto y se representa mediante una arista dirigida que une a estos vértices y que está etiquetada con dicho símbolo. El estado inicial, Q sub 0, se caracteriza por tener una arista que llega a él, proveniente de ningún otro vértice. Es la corrección que les hice, ¿verdad? El estado Q sub 0 o el estado inicial va a tener una arista o una flecha que no viene de ningún lado. Él o los estados finales se representan mediante vértices que están encerrados a su vez por otra circunferencia, o sea, doble circunferencia. ¿Cuál es el funcionamiento? Es lo que decía el compañero, o sea, podemos nosotros después tomar una cadena y poder ver el funcionamiento de un autómata. En el comienzo del proceso de reconocimiento de una cadena de entrada, el autómata finito se encuentra en el estado inicial y a medida que éste procesa cada símbolo de la cadena, va cambiando de estado de acuerdo a lo determinado. Si el estado final en el que se detuvo es un estado de aceptación, entonces la cadena pertenece al lenguaje reconocido por el autómata. Al final un autómata va a poder representar
un lenguaje va a poder representar n cantidad de cadenas que éste puede reconocer o puede aceptar. En caso contrario, la cadena no pertenece a dicho lenguaje. Nótese que el estado inicial Q sub 0 de un autómata finito siempre es único. En tanto que los estados finales pueden ser más de uno. Es decir, el conjunto F puede contener más de un elemento. También puede darse el caso de que un estado final corresponda también al mismo estado inicial. Hay casos en donde el mismo estado inicial puede ser denominado estado final o estado de aceptación. Entonces, al hablar de autómatas finitos, hay dos tipos. El primero es un autómata finito determinista. Su abreviación es AFD, y este es un autómata finito que además es un sistema determinista, es decir, para cada estado en que se encuentre el autómata y con cualquier símbolo del alfabeto leído, existe siempre no más de una transición posible, desde ese estado y con ese símbolo. O sea que con algún símbolo de entrada que yo tenga, solamente voy a tener un estado de transición únicamente. Por eso se le denomina determinista. ¿Cuál es la definición formal de un autómata finito determinista? La misma que ya vimos. Es su definición formal. En un autómata finito determinista no puede darse ninguno de estos dos casos. El primero dice que existan dos transiciones del tipo delta QA igual Q1 y delta QA igual Q2, siendo Q1 distinto a Q2. En otras palabras, si obtengo una entrada A, solamente voy a tener una transición, no puedo tener dos transiciones. ¿Ok? Y la segunda condición del autómata finito determinista es que existan transiciones del tipo delta Q epsilon, donde epsilon es la cadena vacía, salvo que Q sea un estado final sin transiciones hacia otros estados. O sea, en un autómata finito determinista no pueden haber transiciones por cadenas vacías. Eso es en español. Entonces, sabiendo esto, también vemos lo que es un autómata finito no determinista. Este pues se abrevia como AFND y es un autómata finito que, a diferencia de los autómatas finitos deterministas, posee al menos un estado Q perteneciente a los estados, a todo el estado que nosotros conocemos. Tal que para un símbolo A perteneciente al alfabeto existe más de una transición. ¿Sí? Si vemos nosotros el estado Q0 en ese ejemplo, si recibimos una A, se mantiene en Q0. Pero si recibimos una B, puede hacer que se mueva a Q1 o se mantenga en Q0. Esa es una de las características del autómata finito no determinista. O sea que por una entrada yo puedo tener varios puntos de transición. ¿Y cuáles son los dos casos que este sí puede tener? Los que ya vimos en autómata finito determinista. Por ejemplo, que existan transiciones delta QA igual Q1 y delta QA igual Q2, siendo Q1 distinto a Q2. O sea, que para un elemento, para un símbolo de entrada, yo pueda tener dos transiciones. Y el número 2, que en el autómata finito no determinista, sí puedo aceptar cadenas vacías como entrada para hacer una transición. Cuando existen cadenas vacías, se le denomina autómata finito no determinista con transiciones vacías o AFND-epsilon. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Y la definición formal es la misma, la que yo ya les acabo de explicar en este momento. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
No, ingeniero, todo bien. Estamos bien, ¿verdad? Ok, por ejemplo, este es el autómata que les puse al principio, ¿ya? Les puede variar en forma más que todo, pero de forma general es este. En un principio, pues les puse la tabla de transiciones, tuvieron que haber creado este autómata. Sabemos que hay 6 estados, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. Sabemos que Q1 es el estado inicial. Sabemos también que el estado final es Q6 y sabemos las transiciones que hay respecto al alfabeto que nosotros ya vimos en un principio. Y este autómata sirve para aceptar o rechazar palabras dependiendo del lenguaje que este autómata pueda aceptar. Y por ejemplo, como decía el compañero, utilizando este autómata, ¿ustedes creen que la cadena BCC se acepta o no se acepta? O sea, ¿pertenece a este lenguaje o no pertenece a este lenguaje? Sí, Sí pertenecería porque termina en Q6. Exacto. Si lo vemos ahí, estamos en un estado inicial Q1 y recibimos una letra B de la cadena. Nos movemos o hacemos la transición hacia Q3. Luego recibimos una C, nos movemos a Q4 y luego recibimos una C y nos movemos a Q6. Q6 es el estado de aceptación o el estado final, por lo tanto, la cadena BCC pertenece a este lenguaje. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Ok. Segunda cadena. Cadena AB. ¿Creen ustedes que se acepta o no se acepta? no, Que ahí dijeron que no. Según veo, ¿no? Ok. Y que La la cadena sí se cadena, acepta. Recordemos las reglas. Este autómata, ¿ustedes lo clasifican como determinista o como no determinista? No determinista. no determinista. Muy bien. Es un no determinista porque hay transiciones utilizando cadenas vacías, o sea, epsilon. Recordemos que epsilon y lambda son los dos símbolos utilizados para representar cadenas vacías. Entonces, como este autómata sí representa transiciones mediante cadenas vacías, se le denomina un autómata no determinista. Y por ejemplo, en este ejemplo, sí se acepta AB, porque por ejemplo, estamos en Q1, recibimos una A, hacemos la transición a Q2, hay una cadena vacía hacia Q1, hay un punto de aceptación sobre B hacia Q3, y sobre cadenas vacías podemos llegar al estado de aceptación. Por lo tanto, la cadena AB sí es aceptada. Y es bien sencillo. Si ustedes toman el alfabeto y ustedes hacen una cerradura de clineo, una cerradura positiva, AB les va a aparecer de la rama, dentro de todo el lenguaje que ustedes pueden generar. La cadena BCCC, ¿será que se acepta? esa no se acepta. No, ingeniero, no la acepta.
Yo creo que sí. Sí, podría ser. Ok, la cadena Sí se acepta. no se acepta. Haría falta una C. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros podemos hacer evaluación de cadenas dentro de los autómatas que tengamos. Por ejemplo, BCCC, haciendo una cerradura de clineo, una cerradura positiva, nos va a aparecer, pero no va a ser aceptada por un lenguaje. ¿Sí? La cadena BC A a la 5C, esto ya lo sabemos, hay una concatenación y una potencia. Esto se puede ver como BC A, C. ¿Creen ustedes que se acepta esa cadena o no se acepta? Sí, la acepta, dije. Eso sí lo acepta, ingeniero. Sí lo acepta. Dije, ¿Sí? Eso La cadena sí se acepta. Sí se acepta porque, por ejemplo, damos... estoy en el estado inicial Q1. Al recibir B, me muevo al estado Q3. Al recibir C, me muevo al estado Q4. Y luego empiezo con A. Me mantengo en el estado 4 hasta que recibo una C y obtengo el estado de aceptación Q6. Por lo tanto, esta cadena sí se acepta. ¿Se aceptará BD a la 4? ¿Qué dicen ustedes? No, ingeniero. Y Carlos dice que no. sí, William dice que sí. ingeniero, Y Priscila también. Sí lo acepta. Sí se acepta. Sí se acepta porque tenemos un estado inicial Q1, recibimos B, hacemos la transición hacia Q3, hay un epsilon hacia Q5, en Q5 me puedo mantener las 4 veces de D y con epsilon puedo llegar a mi estado de aceptación. Por lo tanto, sí se acepta. ¿Se aceptará esta cadena? Sí, ingeniero. No la acepta, dije. No, no lo acepta. no dije. no, esa no la acepta. No, No se acepta. Esta sí no se acepta. Le faltaría para poder llegar a un estado de aceptación. Así es como uno puede ir utilizando los autómatas para poder hacer evaluación de cadenas. Y al hacer una evaluación de cadenas, uno puede definir lenguajes de tal manera que, por ejemplo, en una aplicación práctica a ustedes les sirva para poder validar un NIT. ¿Ya? O en la forma práctica a ustedes les sirva para poder validar un DPI o un número de tarjeta de crédito. ¿Sí? Por ejemplo, este autómata. ¿Este es determinista o no determinista? no determinista. No determinista. Es no determinista. Porque, vamos a ver. Porque no tiene un solo camino posible para llegar al estado final. Exacto, exacto. ¿Y para qué nos sirve esto?
¿Será que con una evaluación yo puedo aceptar los números 42.7, .325, 3.14159, que es el pi, 23.45? Este autómata sirve para representar los números reales en notación normal, o sea, puntos decimales. Si vemos 42.7, sí se acepta. Estamos con un estado inicial Q1 recibiendo 4. En Q3 puedo recibir un 2. Luego tengo un punto decimal. Y llego al punto 7 sobre el estado Q4. Y este es un estado de aceptación. Y sí se acepta. El punto 325 también se acepta. Da inicio con un punto. De Q2 a Q4 está el 3. Y sobre el mismo Q4 tenemos el 2 y el 5. Por lo tanto, este también se acepta. Si vemos el 3.14159, de Q1 pasamos a Q3. De Q3, como es punto, pasamos a Q4. Y ahí podemos tener el 14.159 sobre el mismo Q4 y es un estado de aceptación. Y el último, que es 23.45, sobre Q1 tenemos 2, nos movemos hacia estado Q3, el 3 se mantiene en Q3, punto, nos movemos de Q3 a Q4 y el 25 sobre el mismo Q4. Por lo tanto, al final, este autómata sirve para evaluar todos los números decimales que ustedes puedan imaginar. ¿Sí? Y pueden hacer la prueba, saquen algún par por ahí y van a evaluar de que sí les va a funcionar. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con esto? No, Inge. No dije. Ok. ¿Qué aplicaciones tenemos con autómatas finitas? Compiladores para computadoras de automatización industrial, herramientas de consulta de bases de datos distribuidas, motores de base de datos relacionales, motores de base de datos orientados a objetos, simulación de robótica con lenguaje de programación, analizadores sintácticos y muchas aplicaciones más. Un autómata es un elemento que a ustedes les va a servir para poder llegar a hacer una evaluación tanto a nivel de software como a nivel de hardware, como a nivel de cualquier tipo de análisis estadístico, análisis computacional o cualquier elemento dentro de las ciencias de la ingeniería que ustedes consideren. ¿Ok? Entonces, ¿dudas o preguntas? No, de momento, Inge. Todo está claro por el momento. Ok. Y una consulta. Sí. En el que puso antes de que viéramos este último, que era de donde decía BSA y todo eso, ¿verdad? Uno puede definir con alguna regla cuáles sí van a ser aceptados. Por ejemplo, todos los que en sus últimos, en sus últimos dos posiciones contengan C y E, por ejemplo, o algo así. No, uno puede definir eso uno como... Sí, sí lo puede definir. Tenemos que llegar a un tema de lenguajes regulares sobre lenguajes formales y basándonos en la jerarquía de Chomsky, nosotros vamos a llegar a un punto que se le denominan expresiones regulares. Al final, un autómata a usted le representa o le entrega una expresión regular. Y esa expresión regular es la que le da esas reglas. Lo vamos a ver un poco más adelante. Ahorita eso vamos paso a paso, ¿verdad? Pero sí. Sí, gracias. Ajá, es una expresión regular la que a usted le va a servir para poder definir esa regla. Sí, cabal, ¿Alguna otra duda? es que eso cabal me comentaba un día mi jefe que digamos, para analizar sobre qué va la tendencia de los comentarios cuando se ponen los comentarios en una pregunta que va en una encuesta, me decía que teníamos que usar una expresión regular para poder determinar el comportamiento de las respuestas. Así es. Una expresión regular aplicada a inteligencia artificial le va a servir para poder proyectar
o para poder anticiparse a ese tipo de respuestas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces cuídense, estén pendientes en la plataforma. Les voy a subir su hoja de trabajo correspondiente. Va a ser prácticamente, yo les voy a dar un autómata y yo les voy a dar un listado de cadenas y ustedes deben de evaluar si sí cumple o no cumple. ¿Okay? Esa va a ser la siguiente hoja de trabajo. Éxitos en sus parciales de este es el primer fin de semana. Conmigo tienen parciales el siguiente fin de semana. Y pues nos estamos comunicando, ¿ok? Cualquier cosa, Tenemos está en clase el correo con usted muy electrónico Inge. y me pueden escribir o cualquier... pasen feliz tarde, éxitos, cuídense. Nos vemos el otro fin de semana. Gracias, Inge. Excelente tarde para todos ustedes.